Buenas tardes, que Dios te bendiga. Mi deseo al hacer este video es hacerle notar a los católicos que profesan esta fe y que han sido bautizadas en esta iglesia, que los mismos sacerdotes han dicho que si tú no eres un buen católico conoce el catecismo y conoce el catecismo de la iglesia porque tiene su fe fundada sobre él, sobre ella. El catecismo de la iglesia son las leyes fundamentales y dogmas que establece la iglesia católica, en las cuales todo creyente católico debe desde un inicio saber que lastimosamente cerca del 90 o 95% de los católicos no lo conocemos, no sabemos qué dice. Por eso es que las prácticas que en muchas ocasiones vemos en las calles, muchas veces hasta se contraponen con lo que el mismo catecismo nos dice, porque la mayoría ignoramos qué es lo que dice este libro. Si ignoramos lo que las escrituras nos dicen, con mayor razón lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, que pocos o ninguno tiene el deseo de leer y que en su vida práctica religiosa solo se conforma con ir a misa, festejar las fiestas patronales, hacer danzas a su santo de devoción, hacer rosarios, festejar Navidad, festejar otro tipo de festividades que son meramente católicas, pero que en muchas ocasiones dicen los mismos sacerdotes y dicen los mismos apologistas y dicen los mismos doctores de la iglesia que en algunas ocasiones el católico ignorante del catecismo de la iglesia católica pues no lo conoce, no lo lee, no lo tiene en contemplación dentro de lo que es su preparación para ser un verdadero católico y un buen católico. Entonces, el gran grueso de la comunidad católica ignoran, así como ignoran las escrituras, donde supuestamente está basado este libro. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con este video? Que todo lo que el sacerdote hace supuestamente está basado en este libro, pero la mayoría de las personas lo ignoramos. Yo escuché a un sacerdote y a varios apologistas decir que los malos católicos, cuando yo fui, yo no conocía este libro. Jamás supe que existiera. Jamás me lo mencionaron. Incluso hasta en el tiempo en que yo estuve dentro de un convento, dentro de un internado de monjas, yo solo conocía lo que era el rezo, lo que era el catecismo para hacer la primera comunión, lo que era los actos de devoción, las marchas por las calles, ir a visitar al santuario, a la Virgen y otra especie de doctrina, pero un libro como este jamás nos lo enseñaron en todo el tiempo en que yo estuve dentro de ese internado. Y vaya que yo tenía el deseo, la sensación y la inspiración de un día llegar a ser sacerdote. Ahora lo soy, pero lo soy de la manera en que Cristo realmente lo quiere, de una manera sencilla, práctica, entre la gente, entre las personas, y proclamo el Evangelio de Jesucristo a través de las Escrituras solamente. Este libro hasta el día de hoy lo sigo ignorando en la mayoría de su contenido, pero también he entendido que no es necesario, porque no voy a salirle a hablar a las personas de algo que no tienen en contemplación y no tienen
en su idea sobre la religión católica. La mayoría ignoramos este libro. Y las personas que lo llegan a leer o lo llegan a tener como parte de su enseñanza, nunca lo hablan. Conozco personas que lo leen, que incluso tienen juntas, pero jamás a mí me han hablado sobre eso. Aún a pesar de que ellos saben que yo no profeso la religión católica. Jamás me han inspirado a tener el deseo de leerlo. Si de católico nunca lo conocí ni lo leí, ahora de evangélico tampoco lo conozco, porque los que se supone que son buenos católicos nunca me lo han dado a conocer. Entonces, este libro, este compendio de conocimientos, ya me he dado cuenta que en la práctica, para tener una experiencia personal con Jesucristo y para tener las manifestaciones del Espíritu de Dios y para darle culto a Dios, no es indispensable ni es necesario. Quizás en este libro nos esté hablando sobre la devoción de María, sobre el culto a los santos, sobre las reglas en las cuales el hombre católico debe de moverse. Pero para ser verdad, ignoro lo que dice este libro, ignoro para qué sirve, pero también puedo decirte que hasta el día de hoy, cuando fui católico, nunca lo necesité. Hoy, que soy evangélico, mucho menos, porque el único libro que yo leo, el único libro que yo ocupo es la Biblia. Y en la Biblia he dado a conocer que efectivamente mucho es sencillo de entender, pero los grandes apologistas, los grandes teólogos, los sacerdotes católicos, incluso hasta el mismo Papa, ha transgiversado la verdad del Evangelio. Como lo digo y lo repito, este libro jamás me ha servido para nada, ni cuando fui católico. Ahora me van a decir que fui un mal católico, quizás, pero una cosa sí les puedo decir: de corazón anhelaba ser sacerdote, de corazón servía a Dios, de corazón lo buscaba. Por eso me pasó lo que dice en la Escritura, en el libro de Jeremías: será llevado a Babilonia hasta por 7 generaciones, y ahí servirás a ídolos de plata, de oro, de madera, de bronce y de cuanto metal y piedras. Pero si me buscas de corazón, de ahí te sacaré. La Iglesia Católica fue mi Babilonia. Fue el lugar donde yo veía imágenes, donde yo veía tradiciones, y tradiciones que desde el punto de vista judío no son nada bíblicas, y que aunque parezcan bonitas y piadosas, no tienen ningún sentido en Dios. Quizás parezcan muy buenas, pero en el fondo no dejan de ser vanidad. Y reitero, si este libro no lo has leído, los sacerdotes católicos, los apologistas y las personas que defienden la fe van a decir que te vas de la Iglesia Católica porque ignoraste este libro. Pero este libro, que en el cerca del 95% de los católicos ignoramos que existiera. Ignoramos su contenido, ignoramos para qué sirve. Según es la ley que rige la Iglesia. Ley que muchos ignoramos y que somos malos católicos cuando no lo conocemos y que tampoco lo aplicamos. Pero es el primer pretexto para decir que te sales de la Iglesia Católica porque no conoces este libro. Así que la pregunta está en el aire: ¿lo has leído? Y si no, eres un mal católico. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine y que la luz del Dios Todopoderoso ilumine tu rostro y tu entendimiento
Amén.